Último auto del juez Peinado sobre Begoña Gómez. Y según ha sabido Radio Televisión Española, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial ha propuesto un expediente por falta grave al juez Peinado por sus referencias a los policías nacionales en su resolución de ayer. El debate sobre esta sanción va a continuar mañana. Como dices, confirmada por Radio Nacional de España para estudiar esa posible apertura de un expediente al magistrado que se basaría en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula las faltas graves, en concreto el exceso o abuso de autoridad o la falta grave de consideración. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ya alzó ayer la voz en el hecho de que se han producido insinuaciones que dice se desprenden del auto, afirmaciones que el Ministerio entiende de máxima gravedad, por lo que se elevó la más enérgica queja a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, queja en la que también han coincidido los sindicatos policiales. Bien, hemos podido saber que la defensa de Begoña Gómez habría elevado también una queja al Consejo General del Poder Judicial porque dicen no se les notificó ayer el auto del juez Peinado. Dice que se enteraron por los medios de comunicación tanto de la apertura del juicio oral a Begoña como de las sanciones, de las medidas cautelares también a Begoña. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. He querido leer hoy en redes sociales un mensaje de Antón Losada que decía si había que poner pie en pared. ¿Te referías a esto que conocemos hoy? Bueno, efectivamente me refería a lo que conocemos hoy, que no hay que tratarlo como un hecho aislado, Jesús. Te recuerdo la secuencia. Hace unas semanas se emitió y obligó a Begoña, previsión legal al respecto, a acudir a una vistilla a la que no tenía que acudir, no hay obligación legal de acudir, amenazando con enviarle a la fuerza pública si no lo hacía, para dar la impresión de que se estaba resistiendo a la acción de la justicia. Ayer intentó meterla en un auto, en una pieza separada, metiéndola en otra investigación, añadiéndole 2 delitos más, sin que hubiera ninguna relación entre ella y ese contrato en concreto. Tuvo que rectificar, pero la noticia ya estaba dada, y rectificó diciendo que sin perjuicio de que si aparecieran nuevos indicios la volvería a imputar, cosa que no tiene ninguna razón de ser jurídica porque, Jesús, como comprenderás, si aparecen nuevos indicios hay que imputarla a ella o a ti o a mí o a cualquiera que se vea afectado por esos indicios. Y hoy lo que tenemos es una resolución que es sobre todo incoherente, porque, vamos a ver, si tiene escolta, tiene riesgo de fuga. Y si no tiene escolta, porque la condición de presidente del gobierno es efímera, también hay riesgo de fuga. Hombre, señoría, o una cosa o la otra. Ocurre con ello. Quiero decir que la adopción de las medidas cautelares, por muy controvertida que sea, que lo es, no invalida el resto de la instrucción, que ya veremos si acaba finalmente en una corrección penal o no. Por ahora hay indicios, está ahí, no se puede negar. Voy a intentar hacer mi intervención por segunda vez, a ver si ahora tengo más éxito. Inténtalo. Con tu permiso, Marisol, muchas gracias. Lo tienes. ¿Y el daño causado? El daño causado no lo repara a la segunda instancia. Os recuerdo que cuando uno vive en un país democrático tiene derecho a 2 cosas cuando se enfrenta a un proceso penal. 1, a conocer quién la acusa y de qué se la acusa. Y 2, a tener un juez que sea imparcial. De hecho, muchos juicios, muchas sentencias, unos cuantos, se acaban anulando porque precisamente el juez pierde esa apariencia de imparcialidad. Es exactamente el caso en el que estamos. Un juez instructor, la función del juez de instructor no es acosar al instruido hasta que se encuentran las pruebas en su contra. La función de un juez instructor es garantizar los derechos de la persona a la cual está investigando. Y en el último mes lo que hemos visto es una violación sistemática y una falta de respeto sistemático de los derechos de Begoña Gómez. No solo de Begoña Gómez, también de su asistente y del empresario imputado. Y vuelvo a insistir, no había ninguna necesidad de decir que le ibas a enviar a las fuerzas del orden si no comparecía una vistilla a la que no tenía que haber. El error de ayer, vista la secuencia, está claro que no fue un error, que fue algo más o tuvo algún tipo de intencionalidad. Vista la corrección todavía más, tú imputas a una persona sin tener ningún argumento, la metes en otra causa por 2 delitos, y después la retiras, dejándolo en el aire otra vez la sospecha de que si hace falta la vas a volver a investigar. Y después hoy, dice, olvídaros de Zapatero, de Calama, es que los juicios no se comparan unas resoluciones con otras. Oiga, para dictar medidas condicionales,
Hay que cumplir 3 requisitos: riesgo de fuga, destrucción de pruebas o seguir perpetrando el delito. Dígame alguien cuál de los 3 supuestos cumple exactamente Begoña Gómez y, sobre todo, cuál es el argumento que utiliza el juez Peinado para justificar el riesgo de fuga. Y ahí volvemos a la absoluta incoherencia. Si tiene escolta, la escolta le puede ayudar a fugarse. Si no tiene escolta, se va a fugar porque no tiene escolta. Es completamente ridículo y no es necesario esperar a que haya una segunda instancia para resolver estas cuestiones. Es que eso en la segunda instancia se dice constantemente, como si la justicia penal fuese una tertulia. No, bueno, oye, vamos a lanzar unas acusaciones sobre Mengano o Zutano, vamos a destrozar su nombre, vamos a publicar miles de informaciones al respecto, unas mejores y otras peores, que después en algún momento habrá una segunda instancia que pondrá las cosas en su sitio. Es que el derecho penal no funciona así. El derecho penal es el derecho más invasivo que hay y se rige por varios principios, pero hay uno que es fundamental, el principio de mínima intervención. ¿Por qué? Porque el daño que causa en los inocentes es irreparable. Sin menoscabo, yo no voy a entrar tampoco en las intencionalidades profundas y últimas del señor juez, es la definición exacta de lo que es el lawfare. El lawfare no tiene por qué acabar con una condena. El lawfare puede acabar con un sobreseimiento, puede acabar con el archivo, puede acabar, en fin, con alguna medida que tome alguien para que el proceso no siga. El lawfare consiste en el escarnio y el escándalo. Si se consigue el escándalo y el escarnio, el objetivo del lawfare ya está cumplido, independientemente de que luego digamos, por ejemplo, la señora Begoña Gómez es inocente o que incluso una instancia diga que estas medidas cautelares son inapropiadas. Hoy, no solamente en tertulias como esta, sino en periódicos, pseudoperiódicos e incluso en la prensa internacional, el titular es que ha sido castigada, llamémosla así para que nos entienda todo el mundo al que nos recomendaba antes nuestro presentador, ha sido castigada por la justicia por un caso de corrupción. Esas portadas de los grandes periódicos y rotativos europeos y norteamericanos ya no se la quita nadie ni a Begoña Gómez, ni al presidente del gobierno, ni, insisto, ni a la reputación del Poder Judicial y del sistema democrático español. Por tanto, el objetivo del lawfare siempre es ese. Siempre es ese. Y vuelvo a poner el ejemplo que siempre pongo, digo, para los que quieren iniciarse en el estudio del lawfare y le da pereza leerse a Zaffaroni. Que vean el caso, por ejemplo, de Podemos. Al final, los temas se archivaron, pero el objetivo se produjo, se consiguió, que era martirizar a una fuerza política para que estuviera en peores condiciones de vivir y de competir con otras fuerzas políticas. Ese es el objetivo del lawfare. Luego sea inocente o culpable. ¿Hay guerra sucia desde los tribunales para entrometerse en la política? ¿Hay lawfare, Marisol? Yo creo que en este caso no podemos hablar de lawfare porque la audiencia, como decía antes, ha avalado esta investigación. Ya veremos en qué queda. ¿Toda? Finalmente, no toda, pero y falta ver los recursos que hay presentados en qué quedan, pero quiero decir que se le ha recurrido constantemente toda la instrucción del juez Peinado. Hay cosas que le han tumbado, muchas cosas que le han tumbado y otras que ha podido sacar adelante sin ningún problema. Entonces no veo yo tampoco a la audiencia provincial de Madrid intentando tumbar a Pedro Sánchez y desgastarle todavía más en el gobierno. Vamos a ver, yo como decía el profesor Uría, yo tampoco voy a hacer juicios de intenciones porque no estoy en la cabeza del juez Peinado. Pero cuando se toman decisiones absolutamente infundadas, lo que sí habrá que analizar es las consecuencias de esas decisiones. Y es muy sospechoso, a mi juicio, que reiteradamente lo que se consigue con decisiones de ese tipo es establecer la imagen de que alguien, sin estar juzgado, es delincuente. Y esto es lo que desde hace tiempo, una decisión tras otra, consiguen los autos del juez Peinado. Perdona, termino, Marisol. Jesús, no... Termino. Y respecto a que la audiencia ha avalado la instrucción del juez Peinado, no es verdad. Yo no sé cuántos casos hay, no los tengo contados, pero será interesante contarlos. ¿Qué proceso durante 2 años ha tenido más de 20 correcciones de la instancia superior a una instrucción de un juez? Porque en algún momento a lo mejor hay que plantear la reforma judicial conveniente para que dentro del Consejo del Poder Judicial se establezca de alguna manera que
consecuencias, qué sanciones, qué tipo de correcciones debe tener la instrucción de un juez cuando se le corrige 20 veces en cuestiones además muy graves. Tú sabes que se le corrige no sabemos, y se le por deja ejemplo, investigar a la vez. no sabemos, por ejemplo, si esta decisión de hoy no tiene algo que ver con que el juez Peinado quiera anticiparse y forzar o presionar de alguna manera esa decisión pendiente de la audiencia provincial sobre si este juicio debe ir con jurado o sin jurado y otras cuestiones pendientes. Él va forzando el camino constantemente y como no le ha importado nunca que le corrijan, porque 2 veces se le dijo desde la audiencia, deje usted ya el tema de Air Europa porque no tiene ningún fundamento. Oye, pues siguió y no ha pasado nada. Y aquí seguimos. Bueno, no está en el auto. Un elemento más para esto, porque... Una persona que tiene escolta y es conocida y vive en la Moncloa, ¿y por qué no hace eso mismo el juez Calama cuando también podía haberlo hecho en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero? No sé si esto al final lo que genera es desconfianza en la ciudadanía o confusión, ¿o usted cómo lo ve? La verdad es que resulta complicado que el ciudadano pueda entender que en 2 circunstancias muy parecidas cada uno de los jueces toma una decisión diferente. Lo cierto es que el juez Calama, cuando explica por qué no retira el pasaporte a Rodríguez Zapatero, dice claramente que es una persona que por los cargos que ha ocupado y además teniendo seguridad pagada por el Estado, pues lógicamente no se va a sustraer a la acción de la justicia y sorprendentemente el juez del caso Begoña pues lo que hace es todo lo contrario, entender que los policías pueden coadyuvar a que Begoña Gómez pueda sustraerse de la acción de la justicia. Bueno, cada juez en su independencia puede tomar esas decisiones atendiendo a lo que figura en la causa, pero sinceramente a mí me parece que en este caso el juez Peinado se extralimita notablemente y no solo por la alusión a los policías, sino por más cosas que están contenidas en el 48º fundamento del auto que ha dictado para abrir juicio oral. En el 48º, yo tengo aquí, lo estoy buscando mientras me lo dice, pero mientras lo encuentro y no, el 48º, que lo voy a buscar, mientras me lo dice, mientras me lo encuentro o no, dígame cómo se explica esto de poner en duda a los policías que la custodian y decir incluso y sugerir, no cabe duda, dice, de que pueden ayudarla a fugarse. A mí esto me inspira pues plantearme en qué estaría pensando el juez Peinado cuando estaba redactando el auto. Yo creo que estaba pensando en lo ocurrido en alguna comunidad autónoma cuando estábamos hablando de un delito de mayor gravedad o de un presunto delito de mayor gravedad y lo que ocurrió con un presidente autonómico. Pero sinceramente cada caso es un mundo y los casos son diferentes y por lo tanto entender que puede ocurrir lo que ocurrió con el señor Puigdemont a mí me parece un atrevimiento. Pero teniendo en cuenta que llevamos escuchando cosas tan sorprendentes como que a José Luis Rodríguez Zapatero había que imponerle medidas cautelares para que no ocurriese, como el caso de Bettino Craxi, cuando Bettino Craxi es el hacedor del principal caso de corrupción de toda la historia de Italia, que es Tangentopoli. Bueno, comparar casos unos con otros resulta absolutamente absurdo. Pero insisto, el problema no es tanto que ponga en duda la probidad profesional de los policías, lo que ha provocado la reacción unánime de todos los sindicatos policiales, sino que hay otros asuntos en ese 48º fundamento que son enormemente discutibles y en los que Juan Carlos Peinado opta siempre por la opción más desfavorable para los 3 o para las 2 acusadas respecto de las cuales adopta las medidas cautelares. Me estaba volviendo loco, porque el 48º era por el que yo la tenía abierta, el auto, que es precisamente el de las medidas cautelares, efectivamente, donde habla de prohibir la salida del territorio nacional, retirar el pasaporte o la obligación de comparecencia ante un juzgado o tribunal los días 1 y 15 de cada mes. Luego, obviamente, lo desarrolla y quería preguntarle, y esto es otra duda que me surge y le surgirá seguramente a la gente que nos está viendo, si estas medidas cautelares, que por cierto solicita una de las acusaciones, que es hazte oír, la solicitó el lunes, ¿por qué decide ahora de repente quitar el pasaporte el sábado? Porque a lo mejor estos 6 días, si tanto riesgo de fuga habría, le hubiera dado tiempo a coger el pasaporte e irse, ¿no? Digo yo. A lo mejor es muy básica esta reflexión, seguramente.
No, ha tenido la oportunidad de resolver por una parte la apertura de juicio oral y por otra parte las medidas cautelares. El problema es que todo se desprende o todo parece desprender que la apertura de juicio oral es la que de alguna forma le determina a limitar la libertad ambulatoria tanto de Begoña Gómez como de su asistente. El problema es que cuando él va explicando los delitos por los que abre juicio oral, siempre cuando habla de las penas con las que están castigadas esos delitos, se va siempre a lo máximo por lo que esos delitos están castigados, y entonces llega a la conclusión de que, como en el caso de que haya una sentencia condenatoria, las penas no van a ser susceptibles de suspensión, pues lógicamente tiene que adoptar la medida. Pero, sin embargo, se olvida de que en muchos de esos artículos que cita, 286 bis o 433 o 254, cuando habla de los determinados delitos por los que abre juicio oral, de que hay unos tipos privilegiados que muchas veces están castigados con inhabilitación, multa o penas de 3 a 6 meses. Y en tal caso quedaría enormemente difuminado el fin constitucionalmente legítimo que justifica la adopción de las medidas cautelares, puesto que el riesgo de fuga se minimiza enormemente cuando la posibilidad de que se impongan penas mucho más leves en el caso de que hubiese sentencia condenatoria ocurriría. Por tanto, sinceramente, creo que el 48º fundamento no solo se equivoca al presumir que los policías puedan ayudar a Begoña Gómez a eludir la acción de la justicia, sino que además hace trampas a la hora de valorar cuáles pueden ser las penas que se pueden imponer por los delitos por los que se acusa, porque seguramente por experiencia propia en ningún caso los tribunales llegan, en el caso de que no haya circunstancias agravantes, en ningún caso llegan a los límites superiores de las penas. Magistrado Illanes, le agradezco muchísimo lo que nos cuenta, que yo creo que es bastante útil y pedagógico. Hablar del tema del día, el que nos ha sobresaltado, este auto, 84 páginas del juez Peinado, que manda al banquillo a Begoña Gómez y que le retira el pasaporte y le prohíbe salir de nuestro país. Una decisión, por cierto, que ya está recurrida. Recuérdame, Campos, porque ¿qué posibilidades hay, por tu experiencia, de que le devuelvan el pasaporte a Begoña Gómez? Es decir, de que esa medida cautelar no tenga efecto. El riesgo de fuga, la verdad es que está conjurado. Es una persona de notoriedad pública que tiene policías que ejercen como escoltas. Yo creo, teniendo en cuenta los precedentes y lo insólito de esta retirada de pasaporte, que la Audiencia Provincial puede hacer caso a Begoña Gómez. Y es que has mencionado a los policías. Esto es lo más delirante. Si se incorporan ahora, se los recuerdo. En el auto dice el juez Peinado que no cabe duda que los agentes que la custodian, agentes del Cuerpo Nacional de Policía, a ella y a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, no cabe duda que esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar la fuga. Que los policías ayuden a Begoña Gómez a fugarse y por eso le retira el pasaporte. Maestre, ¿qué te parece? Bueno, me parece en la línea del juez Peinado, un delirio absoluto. Es un delirio absoluto. Hay muchos límites a la libertad de prensa y uno de ellos es lo que yo puedo opinar del juez Peinado. No puedo decir lo que pienso porque si digo lo que pienso soy yo el que va a un tribunal. Adelante. Pero creo que solo se hará justicia en las causas que llevan contra Begoña Gómez si el juez Peinado acaba encausado por prevaricación. Es la única manera en la que se haga justicia en esta causa. No digo que el juez Peinado sea prevaricador, sino que hay indicios agravados que invitan a pensar que el juez Peinado actúa con motivaciones políticas e ideológicas mucho más que judiciales. Eso creo que es una evidencia. Puede que haya muchos ahora que se hayan dado cuenta porque dice que o está acusando a la policía de que va a cometer un delito, porque no ni siquiera lo da como mera posibilidad. Está diciéndole a la policía que va a cometer un delito, y que va a ayudar a Begoña Gómez a fugarse. Sin ningún tipo de indicio, que nunca le han hecho falta indicios al juez Peinado para poder llevar a cabo cualquiera de sus afirmaciones, pero lo ha hecho contra la policía. Y ahora han salido muchos sindicatos de policiales indignados, ¿no? Todos, de manera unánime. Diciendo todo aquello que muchos llevamos diciendo del juez Peinado durante muchísimo tiempo, pero lo único que había que hacer para decirlo era leer lo que decía en una y otra vez
de sus autos, sus providencias, en sus decisiones, en su egolatría absoluta, ¿no? Esto de querer que le tuvieran que poner un altillo para estar por encima del presidente en su toma de declaración en Moncloa. Es decir, es un juez que sabe que se jubila en septiembre y se cree un salvapatrias. Se cree un salvapatrias, además, asociado ideológicamente al Partido Popular. Tanto es hija de una concejala del Partido Popular, muy amigo de miembros del Partido Popular de Ávila, muy amigo. Es muy fácil verle tomando café con miembros del Partido Popular de Ávila en su pueblecito. Bueno, que eso no tiene nada malo, ¿eh? No tiene nada malo, sí. No tendría. No, lo digo porque el problema no está ahí. No. La imparcialidad. No tendría nada malo si no diera la casualidad de que luego todas sus decisiones van ideológicamente orientadas a causar el mayor daño posible al gobierno que le cae mal. A ver. Y ha llegado un punto en el que el resto de judicatura y el Consejo General de Poder Judicial de Peinado con Begoña Gómez. El auto que abre juicio, envía juicio a Begoña Gómez, ¿sí? Peinado, prevaricación, golpismo. Peinado, prevaricación, golpismo. Creo que es un titular sucinto, escueto y sobre todo muy claro. Peinado es un prevaricador. ¿Y en qué te basas? En que está tomando decisiones que yo creo que son evidentemente injustas de una manera arbitraria. Que el señor Peinado haya perpetrado un auto en el que como medidas cautelares toma la retirada del pasaporte de la mujer del presidente del gobierno y que la obligue a comparecer cada 15 días en sede judicial, en su juzgado, me parece absolutamente lisérgico. Y luego que en su auto el juez Peinado ponga en solfa a la propia policía y a los propios escoltas de Begoña Gómez diciendo que la policía y los escoltas pueden colaborar a que Begoña Gómez se fugue, es que es demencial, al punto que Jupol, que es un sindicato policial que no es bolivariano, ni chavista, ni sospechoso de ser comunista, Jupol ha exigido una rectificación a esta demencia del juez Peinado. Así que sí, permitirme decir que para mí el juez Peinado está prevaricando. Y si me pone una querella, pues evidentemente me defenderé, aunque mi confianza en la justicia está bajo mínimos. Confío menos en la justicia que en que Feijóo aprenda a hablar inglés. A gusto te has quedado, Pablo. Cuídate. Ya te digo, como te haya visto Peinado, como no esté durmiendo Peinado, le pasen la grabación, vas para la... Bueno, Peinado estará obsesionado buscando cualquier cosa para incriminar a Begoña Gómez. En fin. Cuídate, buenas noches. Poner contexto. Hemos escuchado a José María Aznar diciendo el que puede hacer que haga. Hemos escuchado a Ayuso orgullosa de los jueces que dan su mejor versión. Hemos visto en la Asamblea de Madrid prolongarse durante meses una comisión de investigación diseñada para humillar a Begoña Gómez, que no ha concluido absolutamente nada, pero han premiado con una consejería a la portavoz del PP en esa comisión. Y estamos viendo estas actuaciones de Peinado con ese auto, de esa retirada de pasaporte, donde acusa a la policía de ir a cometer un delito y a la vez dice que esta mujer, como el gobierno de Pedro Sánchez va a ser efímero, cuando pierda la escolta entonces se va a fugar. Es decir, no hace falta ser jurista para ver que hay contradicciones evidentes y un volcado de una parte profundamente desiderativa ahí, ¿no? De lo que a Peinado le gustaría ver, ¿no? Sobre todo esa cosa efímera. Pero claro, aquí la cuestión ya no es analizar si Peinado está obsesionado con Begoña Gómez o si lo que está buscando es humillarla. Aquí la pregunta que yo creo que se hace todo el mundo en sus casas es ¿qué tiene que pasar para que el Consejo General del Poder Judicial se deje de preocupar tanto porque algunas personas señalen obviedades de hay algunos jueces que están con una camiseta de un bando y están haciendo actuaciones tremendamente partidistas? Son poquitos, pero con una capacidad de erosionar la calidad democrática muy grande, y que el Consejo General del Poder Judicial, en vez de preocuparse tanto por eso que se dice, se empiece a preocupar por lo que hacen algunos jueces, como por ejemplo esto de Peinado, que ayer, recordemos, que salió un auto imputando a Begoña Gómez por prevaricación para que salieran un montón de noticias diciendo que estaba imputada por eso y luego unas horas después decir, ay, es que he hecho copia-pega y me he equivocado, que es como, bueno, podemos creer que de la se planilla, ha equivocado. ojo, no reconoció un error el juez Es Peinado, cierto. al funcionario, la funcionaria de la planilla. Pensar que es que su funcionario se ha equivocado, o podemos pensar que estaba hecho deliberadamente para generar esos titulares como todo este proceso de instrucción. Permitidme, ahora voy contigo, Rafa. Es que me he formado parte del gobierno de Sánchez. Al gobierno no le gusta Peinado, no le gusta Carama, no le gusta Pedraz. Bastante cuestionables, ¿no? La UCO patriótica, las bombas lapas, todo esto empezó con la imputación de Begoña Gómez, toda esta cloaca, y a mí me da que pensar, No me compares con los informes secrete de la UDEF, a mí me da todas estas reacciones, todas estas reacciones del gobierno durante el día de hoy
pues me hace pensar que esa cloaca sigue bastante activa, porque se están intentando En esa cloaca nunca ha habido una deslegitimar estructura del a los Estado, jueces, 70 policías se siguiendo está expresiones intentando del PP. deslegitimar, yo voy a seguir hablando, se Sí, está no, intentando venga, deslegitimar a los jueces que están investigando y haciendo su trabajo. El juez ¿Qué te instructor es parece el que Díaz conoce, Ayuso y Miguel el Ángel juez, Rodríguez? no, sí, el comodín Ayuso lo tenemos ahí ¿Qué te siempre y parece hay que atacaron meterlo muy bien. a Carmen Rodríguez Medel, la Tenemos jueza a que Isabel abrió Díaz Ayuso juicio y hablamos de Isabel al Díaz novio de Ayuso. Ayuso? Que sí, que hablamos de Isabel Díaz Ayuso, pero ahora estamos hablando de Begoña Gómez. Ese ataque de a Begoña esta Gómez. jueza, este ataque De a esta Begoña jueza, Gómez. Y voy a seguir hablando ¿lo vas a de mencionar? Begoña Gómez. Luego, si quieres, hablamos de Ayuso, si yo sé que es el tema No, si es el que hay ataque, que, hay que estás utilizar diciendo, permanentemente. ahí hubo un ataque a una Es jueza. el juez instructor el que conoce todo el procedimiento y el que es el competente para imponer, en este caso, esas medidas cautelares. Se produjo y Desde fue el Rafael gobierno, Rodríguez Medel. desde el gobierno, Venga, a quienes investigan. permitidme, Pilar Velasco, venga, vamos. Sí, es el mundo al revés. La policía le tiene que recordar a la justicia en qué consiste el cumplimiento de la ley. Y los sindicatos policiales, al unísono todos, desde los más conservadores a los que menos, le tienen que recordar al juez Peinado cómo está faltando a todas las garantías en un auto cuando se les acusa de poder cometer un delito, que es poco menos que imputarles directamente un delito que pudieran cometer. O sea, al unísono. Estáis hablando de las garantías, pero es que este procedimiento acaba y remata aquí con este auto de apertura de juicio oral, pero esto está desde el minuto cero. Las garantías procesales de Begoña Gómez, y no lo digo yo, lo dice la audiencia provincial, se han vulnerado desde el minuto uno. El secreto de sumario de las actuaciones, recordar los 5 días de Sánchez, lo tuvo que corregir la audiencia, pero el daño estaba hecho. Se habían vulnerado las garantías con un secreto que no había nada que guardar en secreto, porque eran los recortes de prensa de manos limpias, no había una instrucción del juez Peinado que había llevado a cabo. Pero durante toda la investigación, oye, recordar el registro que también se tuvo que anular porque mandó a la Guardia Civil a un hospital a cogerle los teléfonos a un empresario que se estaba dando una sesión de quimioterapia y lo tuvieron que anular, pero el daño estaba hecho. Recordar cuando se quiso imputar a Güemes que se falseó, porque oye, si la... Eso es. Pero el procedimiento está avalado. Sí, me gustaría seguir haciendo el recorrido. Porque una cosa es que no lo avaló la audiencia, lo corrigió y lo anuló la audiencia. Le dijo que se estaba extralimitando y anuló ese registro. Y Güemes, cuando se lo imputó, se hizo con una testifical que también estaba, bueno, igual se despistó el juez Peinado. Pero es que cuando se intentó llevar al ministro de Justicia por delante pasó exactamente lo mismo. Luego el Supremo le dijo que no había ningún motivo. En fin, a mí lo que me preocupa de esto es no el daño solo que hace a la justicia, es la impotencia que genera desde fuera. Porque esto de que la audiencia provincial corrige las resoluciones, es imposible reparar el daño que produce a veces una secuencia continuada de tantas faltas de garantías. Hay quien dice que es un kamikaze, yo digo que tiene una conducción ciertamente temeraria e incluso, coincido con Antonio, parece prevaricadora cuando se observa desde fuera y con siempre la misma intención. Decía también Antonio que no dice nada del CGPJ, sí. Cuando el juez Elpidio Silva se metió en la cárcel a Blesa y se había extralimitado, no duró más de un año en la carrera judicial el juez Elpidio. Te aseguro que no hay 20 jueces que dicen vamos a investigarlo porque sí, 20 jueces. 20 jueces. No decías que era muy incómodo que te interrumpieran. Sí, son diferentes. Son 5 que son cada una que de le ha las decisiones tocado. las analizan 3 o 5 diferentes, hasta 20, que son los que no han revisado. José Luis, ¿quieres terminar? Sí, por eso yo decía, uno por uno. Una jueza de la Audiencia de Madrid y me dice, son 5 magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial. Para ti la perra gorda, si es una cuestión numérica, si a ti te parecen 5 y Peinado 6 pocos... el efecto no es el mismo. No es el mismo. 5 no, para nada. Vale, dándote a ti la razón, que creo que no es así, pero dándote a ti la razón, ¿te parecerá poco que 5 jueces vean indicios suficientes como para sentar en el banquillo a una persona? A mí me parece suficientemente garantista. Puedo discrepar. Es una cuestión solo de número, te veo. No sé la votación, pero puedo discrepar de eso también. 5 jueces, si te parece poco. Maraña, me parece que el argumento no se sostiene. La justicia en España y en otra parte del mundo, afortunadamente, no es al peso. 5 jueces no tienen por qué tener más razón que uno. No. Es un capricho de que ahora resulta que Peinado tiene razón porque ha tenido el apoyo de 5 jueces. Eso no funciona así en la justicia. Y 5, por cierto, pero si piensas así, 5 es menos que 20.
Sí, perfecto. Claro, no, hombre, claro, porque si lo estamos haciendo al peso, no, uno solo. Si queréis mancornarse, mancuérnense, pero no se trata de eso. Se trata de la opinión de cada uno. Y yo vuelvo a insistir, en la línea también que ha dicho Chema Garrido. Yo pienso que esto desde el primer momento es una auténtica cacería contra la mujer del presidente por el hecho de serlo. Que yo además lo califico en una parte como lawfare. ¿Por qué? Porque no persigue exactamente lo que se persigue según el Código Penal, sino persigue razones extraprocesales como son el escarnio, el castigo público, el escándalo, es decir, el daño que se le hizo a la señora Begoña Gómez solamente antier, cuando se dijo que era imputable probablemente en dos cuestiones más, ya le hizo un daño tremendo. Y hoy las medidas cautelares estas que ha adoptado este juez, por cierto, en descrédito de la Policía Nacional, independientemente de lo que se haga en la instancia cuando se recurra, también tiene que ver con razones metaprocesales, extraprocesales. La prueba es las portadas de los periódicos de todo el mundo, no solamente de España. El daño ya está hecho, por tanto, objetivo. Mira, yo hoy he revisado el diccionario, me vas a permitir leerlo, ¿no? Porque he buscado la palabra cacería, ¿no? Y es persecución o acoso contra alguien. Eso es lo que estamos asistiendo, ¿no? Yo no me voy a poner de perfil, no me he puesto nunca de perfil en este caso. Aquí lo que estamos asistiendo es a una cacería contra una mujer simplemente por ser la pareja del presidente del gobierno. El juez Peinado ni es un tonto ni es un lobo solitario. Lo que está haciendo es coger y joderle la vida, y me vas a permitir que utilice esta expresión, a Begoña Gómez.